Buenos días, mi nombre es Eduardo Hering y hoy día revisaremos el tema de pérdida aguda y crónica de visión. Los objetivos de esta clase son conocer las causas más frecuentes de pérdida de visión aguda y crónica, reconociendo sus signos, para tratar de realizar un diagnóstico adecuado y una derivación oportuna en los casos que sea necesario. Definimos como pérdida aguda de visión aquella que se produce en un plazo menor a 72 horas versus una pérdida crónica de visión que puede instalarse en semanas o meses. Ambos cuadros pueden presentarse en forma dolorosa o indolora. Entre los diagnósticos más importantes relacionados a la pérdida aguda de visión tenemos a los desprendimientos de retina, que pueden clasificarse de varias formas. Existen reumatógenos, serosos o exudativos y traccionales. Este último más frecuente en pacientes con retinopatía diabética. El desprendimiento de retina reumatógeno es el que se presenta con mayor frecuencia y los factores de riesgo para presentar esta condición son la alta miopía, el trauma ocular, la edad, el desgarro o desprendimiento de retina previo, ipsi o contralateral, o el desprendimiento vítreo posterior agudo. Hay otras condiciones que tienen un origen más genético, como el síndrome de Stickler, o familiares, como la retinosquisis. Ahora, el paciente, desde el punto de vista sintomático, lo primero que va a referir es una disminución de la agudeza visual. También refieren habitualmente cambios en la visión del campo visual relacionado con la localización del desgarro o del desprendimiento, entopsias y fotopsias. Este último síntoma es importante porque lo que traduce es la estimulación que se produce de los fotorreceptores al ser traccionados y al separarse del resto de las capas de la retina. Este cuadro no produce dolor, ni rojo ocular, ni ninguna otra alteración macroscópica que sea advertible por el paciente o por el médico sin examen de especialidad. Y su pronóstico va a depender fundamentalmente del tiempo en que demore la reparación, ya sea con cirugía o con otro procedimiento. Hay que considerar de que con desprendimiento de retina lo que se está produciendo es una hipoxia del tejido retinal y por lo tanto muerte de fotorreceptores. Mientras más tiempo pase desde el inicio de los síntomas hasta una eventual cirugía reparatoria, evidentemente esto va a traducirse en una pérdida de visión mayor. Por lo tanto, frente a un paciente en el cual uno sospecha este diagnóstico, lo que debería suceder es de que el médico general derive a un nivel secundario, como puede ser una UAPO, o a un nivel terciario, como un hospital, para poder confirmar la sospecha. Existen varios tipos de tratamiento distintos que van desde el tratamiento con láser hasta la cirugía que puede ser una vitrectomía o un Bacler escleral. En el caso de los desprendimientos de retina traccionales, lo que ocurre es una interacción entre la retina y algún otro elemento en la cual hay una fuerza de tracción y eso genera una herida o desgarro en la retina y posteriormente un desprendimiento. Un ejemplo de esto es lo que sucede en los pacientes que tienen desprendimientos de vitrio posterior. En esta condición, el humor vítreo, que cambia de consistencia haciéndose más líquido a mayor edad, se produce un fenómeno en el cual el espacio que existía entre la cavidad rellena de humor vítreo y la retina, que era virtualmente inexistente, comienza a ampliarse porque al licueficarse el humor vítreo, este comienza a encogerse y por lo tanto pueden quedar adherencias
entre la cápsula que contiene el humor vítreo y la capa interna de la retina, y por ende ahí se produce el fenómeno de tracción. Otro ejemplo es en pacientes que sufren de una retinopatía diabética avanzada. En la retinopatía diabética, uno de los principales mecanismos por los cuales se producen es por un efecto de angiogénesis, en la cual se producen vasos sanguíneos alterados, pero en una etapa más tardía también se producen proliferaciones fibrovasculares. Ahora, la fibrina de esta proliferación tienden a contraerse y por lo tanto esa contracción de la proliferación vitreoretinal hace el efecto de tracción sobre la retina. En cambio, los desprendimientos de retina exudativos no son técnicamente producidos por una herida o un desgarro en la retina, sino que se producen porque hay una acumulación de líquido entre las capas de la retina, habitualmente relacionados con cuadros inflamatorios como las escleritis o donde está alterada la vascularización de la retina, como en el caso del melanoma de coroides. Otra causa de alteración aguda de visión puede ser la alteración del nervio óptico que transmite el impulso visual hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, la neuropatía óptica isquémica, que ustedes verán en un seminario aparte, lo que se produce es una isquemia a nivel habitualmente del comienzo del nervio óptico y por lo tanto una interrupción de la transmisión del estímulo visual hacia la corteza. Esto se puede ver, digamos, o constatar en un examen de campo visual de Goldman, en los cuales habitualmente existe una alteración importante de la campimetría con a veces cuadrantopsias o hemianopsias superiores e inferiores, como se ve en la imagen, pero fundamentalmente es un defecto altitudinal. Otro cuadro donde está alterada la transmisión del estímulo eléctrico de la visión es la neuritis óptica. En este caso, lo que hay es una inflamación que puede ser a distintos niveles en el recorrido del nervio óptico hacia la corteza y por lo tanto eso altera la visión del paciente. Desde el punto de vista de examen, es un signo habitual el aumento del escotoma central en el campo visual de Goldman. Clínicamente, además de la disminución de visión, se presenta habitualmente dolor ocular que aumenta con el movimiento o con la palpación del globo ocular y fundamentalmente el tratamiento está, digamos, orientado a desinflamar por medio de corticoides. En relación a esta condición hay que tener siempre presente de que hasta un cuarto de los casos pueden relacionarse con manifestación de esclerosis múltiple y por tanto son pacientes que deben ser, digamos, estudiados con resonancia magnética para ver si hay signos de esclerosis o no a nivel del cerebro. También es importante recordar que respecto del tratamiento corticoidal está demostrado que la efectividad del tratamiento es mejor en aquellos pacientes que reciben tratamiento endovenoso y no oral. Es más, aquellos pacientes que reciben tratamiento de forma oral tienen más posibilidades de desarrollar la esclerosis en aquellos pacientes que no la tenían previamente. Veremos ahora patologías de origen vascular que pueden producir pérdida aguda de visión. En primer término, la trombosis de la vena central de la retina, que es un cuadro indoloro, agudo, y que produce una pérdida importante de visión. Fisiopatológicamente, se basa en un conflicto de espacio a nivel de la papila en pacientes con algún riesgo cardiovascular, como puede ser hipertensión ocular, glaucoma y alteraciones de la coagulación. Es frecuente que se presente durante la noche y por lo tanto el paciente amanece con la alteración visual. A nivel del fondo de ojo, habitualmente encontramos hemorragias retinales en los 4 cuadrantes
hiperipapilares con vasos retinales dilatados, tortuosos, y que finalmente pueden complicarse con un glaucoma neovascular. A veces la trombosis no compromete la vena central de la retina, sino que solamente una rama, por lo cual se denomina trombosis de rama venosa. En estos pacientes, en vez de tener una pérdida de visión completa o de los 4 cuadrantes, habitualmente estará comprometido el cuadrante que corresponde espacialmente al lugar donde se produjo la trombosis. La explicación de por qué el glaucoma neovascular es una complicación de este cuadro es porque al producirse la hemorragia, evidentemente se produce un fenómeno de isquemia importante. Si este fenómeno de isquemia no es manejado, ya sea con panfotocoagulación o con inyección de algún elemento como Avastin intravitreal, finalmente se va a producir entonces un estímulo angiogénico que no solamente va a producir neovascularización en la retina, sino que estos factores angiogénicos van a migrar hacia la cámara anterior del ojo, produciendo rubiosis tanto en el esfínter pupilar como en el ángulo iridocorneal. Posteriormente, esta neovascularización va a tender a contraerse y por lo tanto sellar el ángulo iridocorneal con el consiguiente aumento de la presión intraocular. Son pacientes de difícil manejo cuando se presenta esta complicación. Otra presentación vascular de alteración aguda de visión es, por supuesto, la obstrucción de la arteria central de la retina o de una rama arterial. En el primer caso, se produce habitualmente en forma brusca en pacientes que deberían tener algún factor cardiovascular y que produce entonces una disminución brusca y abrupta de la visión. Inicialmente, uno podría en el fondo de ojo observar algún tipo de inflamación o de una retina edematosa, pero luego de unas horas, habitualmente esta inflamación cede y por lo tanto es difícil, digamos, solamente con el examen de fondo de ojo, establecer si se trata o no de una obstrucción de la arteria central de la retina. En esta diapositiva, ustedes pueden ver en el lado derecho la imagen que se denomina mancha en rojo cereza. Esto se produce porque a nivel macular existen algunas ramas arteriales que no dependen de la arteria central de la retina y por tanto mantienen la vascularización a pesar de que la arteria central ya no es capaz de irrigar y por lo tanto al mantener la irrigación mantienen un color un poco más rosada de la zona macular y por lo tanto se llama mancha rojo cereza. Por el otro lado, en la fotografía del lado izquierdo, ustedes pueden ver un paciente que tiene una obstrucción de la arteria central de la retina, pero sin embargo hay una zona que es bastante más amplia que la mácula que se ve perfundida. Resulta que en un porcentaje de la población, de alrededor de 5 o 10%, existe una arteria cilioretinal permeable que por lo tanto mantiene la vascularización de una zona más amplia de la retina, lo cual por supuesto favorece el pronóstico visual porque mantiene la irrigación de la zona macular. Desde el punto de vista de examen, la forma en la que uno podría darse cuenta de una obstrucción de la arteria central es realizando una angiofluorescinografía en forma precoz, que debería demostrar una ausencia de circulación arterial. Este es un cuadro también en forma que es de tipo indoloro, por lo tanto el paciente, además de la angustia de, por supuesto, darse cuenta de que no está viendo, no presenta habitualmente otra sintomatología. El ojo en forma macroscópica se ve absolutamente normal. Tal como lo mencionamos en el caso de las obstrucciones venosas, si la obstrucción es de una rama arterial, evidentemente lo que va a suceder es de que en el examen de fondo de ojo vamos a ver solamente una zona parcial isquémica y el resto de la retina perfundida. Y por supuesto desde el punto de vista clínico, esto también se va a correlacionar con una pérdida de visión en el sector donde hay isquemia, pero con una mantención
de la visión en aquellos espacios que estén perfundidos. Por lo tanto, son déficits no totales, sino que habitualmente de cuadrantes o de zonas del campo visual. Por último, en la omaurosis fugax, vemos a un paciente que en forma brusca y aguda pierde la visión, pero esta pérdida de visión tiende a ser autolimitada y la característica más importante es de que tiene una duración habitualmente corta, menos de 30 a 40 minutos, con una recuperación habitualmente total. Por lo tanto, en estos casos nos estamos enfrentando a una isquemia transitoria que habitualmente responde a una fuente embolígena. Por lo tanto, uno deberá buscar en estos pacientes el lugar de donde se puede estar produciendo el émbolo. Habitualmente a nivel cardíaco, a nivel valvular, a nivel carotídeo. Por lo tanto, estos pacientes requerirán un estudio con un ecocardiograma, con una ecografía de carótidas, con un electrocardiograma y por supuesto con una evaluación por medicina interna. Pasaremos ahora a las pérdidas crónicas de visión. En primer lugar, hablaremos de cataratas, que es la causa más frecuente de pérdida de visión reversible a nivel mundial. Fundamentalmente acá nos enfrentamos a una opacidad del cristalino que durante las primeras décadas de la vida es absolutamente transparente y va perdiendo esa transparencia. La razón por la que se produce esto es porque el cristalino pierde su capacidad de mantenerse hidrofóbico y por lo tanto al volverse su membrana permeable ingresa líquido y eso altera las fibras de colágeno dentro del cristalino. Hay varios factores de riesgo, dentro de los cuales el más importante es la edad. A mayor edad, más posibilidades de tener una catarata. Hay otros como la miopía, el trauma, la diabetes mal controlada, el uso de corticoides en forma crónica y antecedentes familiares. Por supuesto, también existen casos congénitos en los cuales el cristalino puede venir con un defecto de transparencia desde el momento de nacimiento. Habitualmente produce una mala visión de lejos que se va instalando en forma lenta, a pesar de que en algunos casos, como las cataratas traumáticas o las cataratas que tienden a ser más centrales, la disminución de visión puede ser un poco más aguda. El tratamiento es solamente quirúrgico y consiste en reemplazar al cristalino por una estructura que cumple la misma función y por lo tanto se diseñó hace ya 40 años atrás un lente intraocular que se coloca dentro del saco que contiene el cristalino y que logra, digamos, mejorar en forma muy importante la calidad de visión. Esta es una patología auge y el tratamiento está indicado según las guías GES cuando la visión es menor a 20/30. Ahora, los orígenes de la catarata son múltiples. En la diapositiva podemos ver arriba a la izquierda una catarata uveítica después de un proceso inflamatorio. Arriba a la derecha vemos una catarata traumática. Abajo a la izquierda vemos una catarata probablemente también traumática, a pesar de que puede ser congénita, que es más bien central y que probablemente va a afectar mucho la calidad de visión. Y finalmente vemos a inferior a derecha algunas incrustaciones dentro del cristalino que pueden ser congénitas y que inicialmente pueden no afectar la visión y por lo tanto solamente requieren observación en forma periódica. Por su parte, el glaucoma también es una gran causa de pérdida de visión, pero a diferencia de la catarata, esta pérdida es irreversible. Lo que ocurre en esta condición es fundamentalmente una neuropatía producida por una alteración, lo más frecuente, de la presión intraocular y por tanto de un daño progresivo del nervio óptico, pérdida de fibras del nervio óptico y por lo tanto una pérdida también del campo visual del paciente. En la medida que se van perdiendo las fibras, el paciente va a ir perdiendo habitual visión primero en forma periférica y finalmente en forma central.
Por lo tanto, es un error pensar de que los pacientes con glaucoma necesariamente van a tener una mala visión. De hecho, es muy frecuente que los pacientes puedan mantener una muy buena visión hasta etapas avanzadas de la enfermedad, pero la característica es de que los pacientes tienen una visión tubular, sin, digamos, visión periférica, dado el daño. Consideren ustedes de que el nervio óptico es una estructura que tiene 1.2 millones de fibras, y para que el paciente comience a darse cuenta del daño de su campo visual, el paciente tiene que tener comprometido por lo menos prácticamente el 40% de sus fibras. Por eso, el diagnóstico de glaucoma, solamente por la sintomatología del paciente, es lamentablemente muy tardía, porque el paciente necesita tener un daño de nervio bastante avanzado para darse cuenta de que su campo visual está alterado. Es por eso que hay que buscar activamente a los pacientes con glaucoma. Y como sabemos que es una enfermedad que tiene una relación con, digamos, herencia familiar, por supuesto hay que ir a buscarlo dirigidamente en la anamnesis. En la diapositiva vemos, digamos, en la parte inferior, distintos nervios ópticos con distintos niveles de daño. El nervio óptico que está más hacia la derecha es un nervio óptico normal, y a la medida que la enfermedad va avanzando, el reborde del nervio óptico se va adelgazando, lo cual se ve claramente en las imágenes. Otra condición que ha ido aumentando su importancia y su presencia durante las últimas décadas es la degeneración macular relacionada con la edad. En estos cuadros lo que se produce es una alteración de la visión central debido a un daño macular. Habitualmente está descrito que es más frecuente en personas de raza blanca, en sexo femenino, y en pacientes que durante su vida, y sobre todo en las primeras etapas de su vida, estuvieron más expuestos a radiación ultravioleta. Como la radiación ultravioleta ha ido aumentando con los años en las últimas décadas, ha habido un aumento bastante importante de la frecuencia de presentación de esta enfermedad en pacientes mayores de 60 o 70 años. No tiene una herencia, digamos, de tipo genética. Sin embargo, hay algunos factores familiares que al parecer también hacen a algunos sujetos más susceptibles que otros. Es por ello que hoy en día la protección contra la radiación ultravioleta con el uso de lentes de sol se considera ya obligatoria en forma permanente y no solamente en una cosa, digamos, de tipo cosmética. Existen varios tipos de presentación de la degeneración macular, pero quizás la forma más fácil y más clara de dividirla es en aquellas lesiones que presentan un aspecto más seco y otras un aspecto más húmedo. Esto tiene que ver con que la lesión a nivel macular puede pasar por distintos periodos, tal como si se inactivara y se activara en forma intermitente. En el estado húmedo habitualmente se ven hemorragias a nivel, digamos, macular y líquido bajo la retina que hacen que la visión disminuya en forma muy importante. En cambio, en el estado seco habitualmente se ve una cicatriz atrófica. Esto también tiene importancia porque el enfrentamiento de la degeneración macular va a depender si el paciente presenta una herida que está seca o que está húmeda. En el caso de las heridas secas, no existe lamentablemente un tratamiento en forma, digamos, aguda que pueda revertir el daño a nivel, digamos, retinal. Lo único que se hace en estos pacientes es tratar de evitar que el daño siga aumentando con medidas como protección de radiación ultravioleta y la suplementación de vitaminas que están diseñadas y estudiadas para mejorar la performance de la retina y para evitar que la enfermedad siga avanzando. En cambio, en las lesiones de tipo húmeda, lo que se puede hacer es colocar una inyección intravítrea de antiangiogénicos, lo cual tiene un buen resultado desde el punto de vista morfológico y también desde el punto de vista clínico.
Ahora, si bien es cierto, vimos que la diabetes puede relacionarse con un tipo especial de sintomatología que produce una pérdida aguda de visión, también existe una pérdida crónica en aquellos pacientes que van desarrollando lentamente una retinopatía diabética. La retinopatía diabética se divide en no proliferativa y proliferativa, justamente porque en la segunda lo que ocurre es de que las alteraciones propias de la retinopatía diabética originan una isquemia a nivel retinal y por lo tanto una liberación de factores angiogénicos que hacen que proliferen vasos sanguíneos hacia la cavidad vítrea y luego una proliferación fibrovascular que, como vimos anteriormente, puede llegar a producir un desprendimiento de retina traccional. Ahora, volviendo al tema de pérdida crónica de visión, la retinopatía diabética va a ir avanzando en la medida que el cuadro de base, que es la diabetes, no esté bien controlada. Y por tanto se clasifica en leve, moderada o severa en la medida que estas alteraciones vasculares van primero aumentando en superficie y también en complejidad. Al comienzo habitualmente se producen algunas alteraciones locales vasculares, dilataciones, tortuosidades, aparición de microneurismas, y en etapas más avanzadas también puede haber transudación de exudados, habitualmente de tipo lipídicos, acumulación de líquido bajo la mácula, lo cual produce un edema macular diabético con una alteración de visión, digamos, importante, y en etapas más tardías, en retinopatías severas, como comentábamos, una alteración de tipo vascular ya en todos los cuadrantes, con probablemente un nivel de isquemia, digamos, muy importante. En esta diapositiva de retinopatía diabética proliferativa vemos por una parte alteraciones vasculares importantes y quizás la diferencia fundamental con la retinopatía diabética no proliferativa es de que las alteraciones ya no se encuentran solamente en el plano de la retina, sino que avanzan hacia la cavidad vítrea, lo cual puede verse, por ejemplo, en hemorragias que están antes de la retina, es decir, son preretinales y se producen en el espacio subhialoideo. El tratamiento de la retinopatía diabética moderada y severa es panfotocoagulación, porque lo que se busca es, por un lado, disminuir la transexudación de líquido de los vasos sanguíneos alterados, así como evitar la angiogénesis que se produce por la isquemia retinal secundaria a esta patología netamente vascular de la retina. Por lo tanto, al examinar un paciente que ya ha recibido, digamos, láser, uno logra ver cicatrices a nivel de la retina circulares, concéntricas, que respetan la mácula, y ese es el tratamiento del láser. Finalmente, dos condiciones que también pueden producir pérdida de visión en forma crónica. La primera de ellas es el agujero macular, en la cual habitualmente también en relación a un fenómeno de tracción, no en forma tan brusca como lo que vimos en el deprimento de vitrio posterior, pero con una fisiopatología similar, se va produciendo lentamente una tracción entre el humor vítreo o la hialoides y la parte central de la retina, la mácula, en la cual va produciendo entonces esta herida que a veces es incompleta, por lo tanto se habla de un agujero macular inicial hasta llegar a etapas más tardías en la cual el agujero se produce en forma real y por supuesto la visión disminuye en forma muy importante. En cambio, la membrana epirretinal habitualmente es un engrosamiento de la hialoides, a veces por factores inflamatorios o por efectos traumáticos, y esta entonces también produce un fenómeno de tracción, pero en forma no localizada, sino que es más general, lo cual puede entonces producir distorsión de la retina y de la zona macular con la alteración de visión correspondiente.